¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino. Voy a hacer hoy una predicción que está relacionada con los conflictos o con uno de los conflictos de Medio Oriente, más específicamente para ver la situación de la posibilidad de que haya una guerra abierta ya entre Irán y Israel. O sea, hemos visto los bombardeos, la situación de los misiles enviados por Irán que fueron atrapados de alguna manera por las protecciones antiaéreas de Israel. Pero se comenta, además de la invasión que está realizando Israel en territorio ya que está generando un conflicto geopolítico muy grande a través de Netanyahu, y quería saber si esto va a devenir en una guerra abierta entre los dos países, involucrados además en todo el conflicto, más Hamas, más Hezbollah, más el problema que hay con Palestina, más la situación en Ucrania, ¿no? Así que hay una situación de conflicto en Medio Oriente muy grande, que además puede tener una gran influencia en lo que es la parte económica y geopolítica a nivel mundial. El tema del petróleo es fundamental, no solamente esto es una cuestión bélica, sino que es fundamental para lo económico, incluida la situación de Venezuela también, ¿no? A quienes les mando un gran saludo a los consultantes que tengo de Venezuela acá en este canal, también por supuesto a la gente de Estados Unidos, a la cual le comento que en breve voy a tener otra aproximación a lo que son estas elecciones que también tienen influencia acá. O sea, todo está relacionado en este mundo geopolítico actual. Así que lo primero que voy a pedir es ver abiertamente, como ya me conocen ustedes, qué podemos ver de nuevo que puede venir en este conflicto entre Israel e Irán, en este conflicto general, ¿no? Pero en particular de este tema de Israel y Irán. Voy a preguntar a las cartas, así que voy a pedir que me comenten cosas que podrían pasar en los próximos días. Así que tenemos 2, 3, 4 y voy a utilizar 5 cartas para ver qué es lo que viene en este conflicto, en estos días. Bueno, acá se ve que va a haber un tiempo, a pesar de lo que parece la situación del recalentamiento que hay en la situación, hay tiempos largos, o sea, esto va a llevar bastante tiempo. No es un conflicto así esporádico que ocurre, que hay un intercambio de misiles y termina, sino que esto viene para largo. Tenemos la carta del ermitaño, primera novedad con respecto a este conflicto entre Israel y Irán. Bueno, acá tenemos una mujer interviniendo en este conflicto, que está mediando en esta situación en la parte europea. Tenemos una situación de búsqueda de paz justamente de esta mujer. Va a haber en los próximos días una importante mandataria a nivel mundial que va a realizar algún tipo de pedido con respecto a este conflicto. También podemos tomar esto, que lo voy a preguntar después, si tiene que ver con alguna manifestación de Kamala Harris, ¿no? O sea, sería tonto de mi parte no preguntarlo, porque en los tiempos electorales esto también influye. Vamos a ver qué más hay. Bueno, acá me sale también un hombre. Fíjense cómo es esto, ¿no? La mujer de copas, la reina de copas y el caballo de copas. O sea, parece que también Donald Trump se manifestaría. O sea, yo supongo que viene por este lado. Estamos a nada de las elecciones en Estados Unidos. Y me sale que la situación, bueno, me contestan otra cosa. Las cartas de lo que yo pregunté sobre el conflicto perjudicaría a Kamala Harris. Porque me sale la sacerdotisa, que es una imagen oculta o un poco negativa con respecto a la mujer, ¿no? A la mujer que participó en esto, que es Kamala Harris. Lo voy a preguntar si estos son los candidatos para estar más seguros. Voy a buscar un arcano mayor. Si esto es una cuestión de declaraciones tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Esto me interesa, que Donald Trump tiene menos poder, eso se los garantizo en cuanto a la tirada, porque es un caballo de copas acá. Obviamente Kamala Harris tiene más vínculo con Biden, hasta que vengan las elecciones, por lo menos. Así que es quien más va a declarar, y tal vez Trump conteste con alguna ironía o alguna cosa de lo que se ve acá. Pero voy a preguntar si se trata de ella o es alguna otra líder
europea, como al principio sospeché. Así que voy a buscar un arcano mayor. Me sale que también hay un hombre trabajando con ella en este tema, con esta mujer, que hablan justamente de apoyo o de quitar apoyo a esta guerra. Esto es clarísimo. Esta es la carta que tiene que ver con los combates. Creen que hay que derrocar definitivamente algo, o por lo menos lo que esta mujer declararía es que hay que dar final absoluto a lo que son los movimientos terroristas dentro de Medio Oriente y sobre todo a estos líderes. Se está planeando hace tiempo, esto no es una cosa que fue improvisada. La respuesta voy a tener que tapar esta carta, que siempre saben que por una cuestión de políticas del canal resulta tapada, pero la respuesta es sí absoluta. Esta mujer es Kamala Harris. Habrá unas declaraciones en esta semana muy importantes, candentes de Kamala Harris y absolutamente definitiva. Atención, las consultantes de Estados Unidos de habla hispana que tengo allá, porque es una noticia muy importante, me cuentan las cartas. Kamala Harris haría unas declaraciones terminantes con respecto a el tema de Irán y al tema de los del terrorismo, ¿no? A nivel mundial. Va a haber una declaración concluyente en la cual Donald Trump contestaría también solidarizándose, pero cuestionando la posición de Kamala Harris, y ella saldría tal vez perjudicada. Voy a preguntar por esto. Así son las tiradas. Uno arranca preguntando por un tema en particular y voy, por eso yo hago tiradas abiertas, para enterarme de cosas que si yo hiciera una tirada solamente preguntando no podría enterarme. Les pido que se suscriban al canal, colaboren los que quieren con el canal, tienen un PayPal, tienen también el CBU y también tienen la posibilidad de colaborar por los distintos botones dentro de los videos, ¿no? El gracias y demás. Bueno, vamos a ver, esto es interesantísimo. Fíjense que a mí me agarra totalmente desprovisto. La respuesta es sí. Hablaría de terminar de una vez por todas con este foco en Medio Oriente, apoyando un apoyo incondicional de Kamala Harris a Israel, que no se veía. Estados Unidos se había retirado un poco de darle un poder absoluto. Voy a preguntar si justamente si Trump sería quien le contestaría y de qué manera, ¿no? A ver qué me dicen las cartas. Bueno, es una carta, por ahí me irán reír, pero es una carta que define mucho a Donald Trump. Es la carta del loco. Trump le contestaría de una manera casi burlona a Kamala Harris, obviamente indicando cosas que no han hecho o que han hecho mal con respecto a la política exterior de Estados Unidos. Por eso sacaría ventaja. Parece que tenemos una semana con algún eslogan que va a quedar grabado tanto en los memes, con lo que se hace burlándose de Kamala Harris por esto. Eso es lo que tenemos acá. Bueno, voy a preguntar ahora si puedo directamente por el conflicto. Y lo primero que quiero saber es si va a haber una invasión más profunda por tierra de parte de Israel, una idea de ir tomando posiciones y de aprovechar que, como yo les decía antes, al haber elecciones en Estados Unidos, Israel puede avanzar sin que haya tanta oposición. Así que voy a preguntar si va a avanzar Israel sobre los territorios en Medio Oriente, si va a tomar posición territorial. La respuesta es: hay mucho dinero involucrado para que esto ocurra. No parece que Netanyahu esté tomando una buena decisión, pues me sale de bastos. Sale que hay mucho dolor en Medio Oriente. Fíjense lo que es esta carta, ¿no? O sea, no hace falta que lo diga, pero bueno, me lo expresan. Sale el tema del petróleo es insuficiente. ¿Cómo no contestan, Miren, saco cartas y no me quieren contestar. Mis cartas hablan de una situación geopolítica más general que el tema de Irán y Israel, por supuesto. Eso lo sabemos, tal vez haga una tirada más adelante. Sale que no quieren conflictos. Solamente, bueno, la actitud de Israel, ¿no? Lo que declara de defenderse. Y sale un arcano mayor absoluto. O sea, lo que veo acá es que Israel no avanzaría en esta próxima semana, pero sí en los próximos 10 días. Israel entraría abandonando las posiciones actuales y avanzando sobre nuevos objetivos territoriales en Medio Oriente. Ante eso quiero saber
si el gobierno de Irán va a generar nuevos ataques misilísticos hacia la zona de defensa antiaérea de Israel, en Tel Aviv. La respuesta es sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Sale la carta del sol, que aparte no voy a entrar a hablar simbólicamente de esto, pero en los países árabes o de Medio Oriente el sol tiene un significado fundamental en cuanto a la guerra. Así que la respuesta es, tenemos una semana donde Israel no va a avanzar específicamente sobre territorios, pero sí va a haber nuevos ataques misilísticos de Irán con respecto a los escudos antiaéreos y a la población de Israel. Claro, lo que ocurriría, vamos a hacer una especie de resúmenes. Después de este hecho, ahí es donde Israel avanzaría. Por eso me indica que no por ahora y tardaba tanto en salir. La relación es esa. Esta semana, cuando parezca que no pasa nada, habrá ataques misilísticos. Hay algún tipo de víctima, ya sabemos cómo operan estas cosas. Israel se tomaría la atribución de seguir avanzando. Voy a preguntar si, porque según el tipo de armamento que tiene Irán, que ustedes lo sabrán, no tiene un armamento suficiente para pasar ese escudo, esa barrera antiaérea de Israel. Entonces muchas veces se pregunta si no hará una saturación de misiles. ¿Qué significa esto? Tal vez el escudo puede atajar, voy a dar un ejemplo tonto para que se entienda, 10 misiles, pero si yo tiro 30, por ahí 2 pasan. Es bastante ridículo, pero Israel tiene muchísimo más armamento, es una guerra absolutamente desigual. Irán no tiene prácticamente nada, así que bueno, quiero ver si va a intentar saturar el escudo israelí. Voy a sacar, no les importa sacrificar gente, esto parece otra cosa, lo voy a preguntar. Lo tienen planeado desde hace tiempo Irán, y sí, y les parece justo hacerlo. Habrá una combinación de una situación que podríamos calificar de terrorista, que ya hubo un intento, pero en este caso algo interno dentro de los países israelíes, del país de Israel, y también el ataque misilístico con alguna pequeña filtración. O sea, va a haber muertos por desgracia y gente afectada. Yo no me resulta nada gracioso, pero bueno, es lo que tengo que tirar. Así que bueno, ya saben cómo sigue el conflicto, absolutamente activo. Es un conflicto que va a seguir, por desgracia, para la humanidad y para todos nosotros. Y se ve primero un nuevo ataque misilístico a Israel, las declaraciones de Kamala Harris, la respuesta de Donald Trump en plenas elecciones, el apoyo casi incondicional de Kamala a Israel. Y también lo que se ve acá es esto, ¿no? O sea, la respuesta con ataques misilísticos, filtraciones y algún atentado dentro del mismo Israel de parte de Irán. Y aparte, bueno, de Palestina mismo, ¿no? Con quienes están en conflicto de hace tiempo. Voy a preguntar ahora si tienen cerca un desarrollo, pues a veces son excusas, ustedes lo saben, pero por lo menos la declaración de Israel habla del poder atómico, el poder nuclear que puede tener Irán. Voy a preguntar si Irán realmente está llevando a cabo la construcción de armas de tipo nuclear como para tener un ataque sobre Israel. La respuesta es que en algún momento se trabajó, fíjense que está eso ahí. Alguien quiere hacerlo, alguno de los ayatollah parece que quiere decidir eso. No lo está haciendo, o en un momento se cortó este proyecto, obviamente para no entrar en conflicto. Alguien puso más dinero, una persona en particular, alguien del exterior influyó en que esto ocurra. Y no, lo que busca de alguna manera Irán no es, a partir de la carta de la Rueda de la Fortuna, que es el arcano mayor, me indica que la idea de ellos no es crear un arma nuclear, y acá sí me indica una cuestión de defensa. Quieren tener las herramientas suficientes para posicionarse. Ya saben que la carta de la Rueda de la Fortuna yo siempre la tomo como una carta de posicionamiento dentro de esta rueda que gira. La idea es tener una buena defensa a partir de una amenaza en Irán, ya que no pueden tener el costoso escudo antiaéreo que tiene Israel, ¿no? Así que la idea de ellos es cuidado porque podemos llegar a armarla en poco tiempo si ustedes nos atacan de tal manera. Esa es la idea. Pareciera estar todo dado para una situación complicada. Voy a preguntar si finalmente
esto que estamos viendo podría convertirse, que es la pregunta más importante de todos, en una guerra abierta entre Israel y Irán. La respuesta es que están enviando situaciones como que esto pase. Esto es recién el comienzo, me indican las cartas, el 1 de copas, de las emociones. Y la respuesta es sí, absolutamente. Irán y Israel van hacia una guerra abierta, por más que pareciera que Irán no es lo que pretende hacer. Israel seguirá avanzando hasta que no quede otra situación que involucrarse en una guerra abierta. Así que esa es la respuesta. Quiero saber, voy a seguir preguntando, si de parte de los países árabes va a haber nuevos atentados fuera del territorio israelí a nivel de coartar toda esta situación. La respuesta es sí, absolutamente. Y me sale la carta de la fuerza, la de domesticar al león. Bueno, vamos a un panorama realmente desastroso en lo que estoy viendo. O sea, esto se va a intensificar. Si llega una guerra abierta, por lo menos aunque sea en un tiempo, no estoy hablando de que sea como lo de Ucrania, que hace mucho que estalla. Por eso me decía va para largo al principio, ahora voy entendiendo un poco el mensaje de las cartas. Habría situaciones de atentados en el resto del mundo. La verdad me sorprende mucho, espero que no se cumpla lo que me sale en las cartas, pues es muy doloroso. Pero bueno, voy a hacer una pregunta optimista, quiero saber si esto puede de alguna manera evitarse. Voy a buscar un arcano mayor, la tendencia es esta. Sale que no quieren evitarlo, sobre todo si Kamala ganara las elecciones, me sale claramente. Es un tema que no deja dormir a muchos. Hubo reuniones ya entre distintas potencias por este tema. Miren, nosotros no sabemos nada. Hay alianzas. Y no se puede evitar. Fíjense aparte con qué carta me sale la respuesta, ¿no? Me sale la carta de El Diablo. O sea que muy mal pronóstico para el tema de Medio Oriente, muy mal pronóstico para todo lo que es la posibilidad de que muera gente inocente. Bueno, toda la gente es inocente, no que muera en una guerra, pero digo gente fuera de los territorios comprometidos por esta guerra espantosa que ocurre en Medio Oriente, que está desde hace muchísimos años y no se busca la paz, como se dice, realmente es espantoso. Quiero saber si hay un peligro, por supuesto pareciera que sí, de una crisis internacional llegando 2025 a partir de esta situación. No, por el momento no. Me sale la carta de la torre, así que por ahora no llegaría a ser un tema económico internacional. No habrá una gran crisis debido a esto, pero bueno, siempre va a haber altibajos por especulaciones, ¿no? Pero lo que se ve es que inmediatamente no. Sí va a haber, me dice la carta de la torre, si hay una carta de destrucción y dolor, es esta carta. Así que bueno, espero que esto no ocurra tal cual como me sale acá. Simplemente es una lectura. Ya que estoy, voy a preguntar, como siempre pregunto, por Estados Unidos. Si la tendencia dominante que en la última tirada me daba Trump, vean el video, el video de las elecciones, seguirá firme, dada esta situación y dada la actitud de Kamala. Sale que pegará muy fuerte en Estados Unidos todo esto, habrá muchos lamentos, dinero que tiene que salir para esto, un Estados Unidos que está en crisis, y la respuesta es sí, Donald Trump sigue firme, e incluso esta situación acrecentaría sus posibilidades de ser el presidente de Estados Unidos. Así que muchas gracias por estar acá, ya saben dónde van a encontrar antes que en ningún lado las noticias, lo que viene realmente en la situación mundial. Lo lamento mucho, no me pone contento todo esto, espero que esta tendencia dominante que me dan las cartas termine, que tengan un excelente día, pongan like, colaboren con el canal, así puedo hacer más videos, muchas gracias.